Creo que todos los seres humanos en algún momento de sus vidas y al ser testigo de tantas cosas malas e injusticias que suceden a nuestro alrededor, nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué tantas personas a lo largo de la historia han hecho cosas malas, han cometido injusticia, han matado, han robado, han pisoteado a los demás y nunca pagan por las cosas malas que han hecho? Parece como si se burlaran de la justicia, o como si no hubiese justicia para ellos. Este pensamiento también reposaba en el rey David cuando escribió el Salmo 73 y reflexiona sobre los hombres impíos, por los cuales llegó a sentir incluso envidia al ver sus vidas prosperadas, su salud abundante, cómo hablaban y actuaban con violencia y todo les salía bien y nada malo les sucedía. Mas viendo él su vida y la forma como se conducía en santidad delante de Dios, se hace la misma pregunta que usted y yo y muchas personas nos hacemos: ¿será que el hombre impío, que se deleita en su pecado, puede vivir como quiera y no recibir castigo alguno? Pero como siempre, la Biblia tiene respuesta a todos nuestros interrogantes. Por eso te invito para que te quedes hasta el final de este video y miremos lo que dice la Biblia con respecto a lo que le sucederá a esta clase de personas. Y no olvides darnos un like y dejarnos un comentario. Te lo pido porque así funciona el algoritmo de YouTube. Recuerda que haciendo esto hará posible que el algoritmo recomiende este contenido a muchas más personas. Centro Integral para la Familia. Juntos reconstruimos tus sueños. La Biblia nos habla de un juicio que sucederá al final de los tiempos, después del milenio. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al verso 15 lo llama, le da un nombre: el juicio ante el gran trono blanco. Pero ¿en qué consiste este juicio? Este juicio será aquel evento en el cual todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. En este juicio solo estarán los impíos, que revivirán para ser enjuiciados. Saldrán del lugar de tormento donde se encuentran y serán arrojados al lago de fuego. Ninguno de los impíos es resucitado antes, hasta que llegue la segunda resurrección para el juicio del gran trono blanco. Cada uno de los que se encuentran en este lugar será juzgado por sus obras, por lo que hicieron en la época en la cual vivieron. Dios es tan justo, querido hermano, que aún los impíos necesitan saber por qué serán condenados. Ahora, cabe aclarar que todos resucitarán de entre los muertos, pero no todos compartirán el mismo destino, porque habrá la primera y la segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al verso 6 nos habla de una primera resurrección y también identifica quiénes harán parte de esta. Escuche lo que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección, entonces, es la resurrección de todos los creyentes. La muerte segunda, el lago de fuego, no tiene poder sobre estas personas. También cabe aclarar que la primera resurrección se lleva a cabo en varias etapas. Primero, Jesucristo mismo, primicia de los que durmieron, es hecho. También podríamos considerar e incluir a aquellos que resucitaron en el libro de Mateo capítulo 27, versos 52 y verso 53, una vez Cristo ya había resucitado. También esperamos la resurrección
de todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús el día del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Y tampoco podemos olvidarnos de todos aquellos mártires, aquellos que serán salvos en medio de la gran tribulación y que serán resucitados al final de esta para reinar con Cristo durante el milenio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Entonces, en el juicio ante el gran trono blanco solo comparecerán los impíos, los que rechazaron la gracia redentora de Jesucristo, los no arrepentidos, los que vivieron haciendo mal y pensaron que nunca iban a recibir retribución por sus pecados. Escucha lo que dice el apóstol en el libro de Romanos capítulo 2, verso 5 al verso 9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Ahora, ¿qué sucederá ese día en el juicio ante el gran trono blanco? Lo primero que debemos entender es que el juez que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando en aquel día la historia de la humanidad llegue a su fin, la antigua creación será destruida, como lo dice Apocalipsis 21:1. El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El universo entero dejará de existir mediante un acto divino del poder de Dios. Segunda de Pedro nos habla de esto en el capítulo 3, verso 10 al verso 12 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Seguidamente todos los muertos serán resucitados. Ya dijimos que estos muertos que resucitan son todos los impíos, aquellos que hicieron lo malo delante de Dios, grandes y pequeños, de todas clases sociales, porque estamos hablando de la segunda resurrección. Recordemos que ya los justos habremos resucitado en la primera resurrección. Nadie se salvará de este juicio. Todos se levantarán para ser condenados. Juan capítulo 5 nos dice que vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esto es, los justos, los que aceptaron el sacrificio de Jesús en sus vidas y cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, los que heredarán el reino de los cielos. Mas los que hicieron lo malo, los que negaron y rechazaron a Jesucristo y su obra redentora en la cruz, saldrán a resurrección de condenación, o sea, a enfrentar el juicio ante el gran trono blanco. En ese gran día el mar entregará a los muertos que hay en él. Todas las personas injustas no redimidas que hayan muerto y desaparecido en el mar serán resucitados para este día del juicio del gran trono blanco. Y dice que la muerte y el Hades también entregarán los muertos que hay en ellos para ser juzgados. Ningún impío o pecador escapará de este juicio. Ahora, ¿por qué serán juzgados? Dice el versículo 12: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Se cree que en este juicio todos los muertos, tanto pequeños como grandes,
serán resucitados para comparecer delante de Dios y ser juzgados según sus acciones durante su vida terrenal. En este juicio se abrirán algunos libros donde Dios tiene registrado muy detalladamente todo lo que los seres humanos hemos hecho durante nuestra vida en esta tierra. Recuerde, querido hermano, que Dios es omnisciente, todo lo sabe, no se le escapa nada. Él escudriña aún nuestros más íntimos pensamientos. Sabe todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. ¿Y sabe qué? Le encanta escribir. Así que se ha tomado la molestia de ir escribiendo detalladamente, punto por punto, todo lo que usted y yo hemos hecho durante toda nuestra vida aquí en esta tierra. En el primer siglo, todos los criminales que eran crucificados se les colocaba en una hoja de papel escrita los detalles de sus crímenes, de tal forma que todos podían leer y entender el porqué de su castigo. Los presos por lo general tenían una lista de sus crímenes publicado fuera de su celda para que todos supieran de qué eran culpables. Muy posiblemente por esta razón Pilatos escribió un letrero en la cruz donde Jesús era crucificado, y Juan lo registra en el capítulo 19 verso 19 que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Así que estos libros representan la justicia y la omnisciencia de Dios, quien conoce todo lo que hemos hecho. También se abrirá otro libro llamado el libro de la vida. En este libro se encuentran escritos los nombres de todos aquellos que son considerados justos delante de Dios, aquellos que gozan de vida eterna. Ahora, especulando un poco, posiblemente en aquel día muchos de los que se encuentren en ese lugar van a decir: Señor, yo soy bueno, yo hice muchas obras buenas. Señor, yo no maté a nadie, yo no robé, no adulteré, no fui un drogadicto, no fui un alcohólico y muchas otras cosas con las cuales creerán que son merecedores del reino de los cielos por las obras buenas que han hecho. Pero a diferencia del tribunal de Cristo, que se basa en la gracia y la fe en el Hijo de Dios, el juicio del gran trono blanco se centra en las obras de las personas. Este no es un juicio de salvación. Mucha gente cree que por sus buenas obras serán salvos y gozarán de vida eterna, pero se olvidan que la salvación no es por obras, sino por la gracia redentora del Cordero de Dios, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Muchos hoy viven haciendo buenas obras, pero rechazan la salvación que solo Jesucristo puede dar. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, la Nueva Traducción Viviente dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces, en aquel día, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, que Dios traerá toda obra a juicio junto con toda cosa encubierta. Y Lucas capítulo 12, verso 2, entre otros tantos versículos, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Ahora, otro libro es abierto, el cual es el libro de la vida. Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús dijo: regocijaos de que vuestros nombres se encuentren escritos en los cielos. Y el apóstol Pablo, hablando a sus colaboradores en el Evangelio, dice en Filipenses capítulo 4 versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida contiene los nombres de aquellos que Dios ha escogido salvar, todos los que gozan de vida eterna. Si eres convertido, tu nombre está en el libro de la vida. Si no eres convertido, a la hora de morir, tu nombre no estará escrito en el libro de la vida. Y Dios es tan bueno, Dios es tan justo, que les mostrará a todos aquellos que piensan que merecen la salvación por sus buenas obras, pero que han rechazado a Jesucristo, que sus nombres no se hayan inscritos en el libro de la vida. Y el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 20 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago
de fuego, esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Triste final para todos aquellos que viven haciendo maldad, para todos aquellos que piensan, hacen y dicen cosas y consideran que nunca jamás darán cuenta o rendirán cuenta por sus hechos. Hay un Dios sobre los cielos que lleva un registro detallado de todo lo que hacemos, y un día tendremos que dar cuenta delante de Él, sea en el tribunal de Cristo para recibir recompensas, o sea delante del gran trono blanco para ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, donde ya se encuentran el diablo, la bestia y el falso profeta, para ser atormentados por toda la eternidad. Dios te bendiga, querido hermano. Dios te bendiga, querido amigo, tú que escuchas y ves este video. Recuerda que la salvación no es por obras, sino por la gracia redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario. Abre tu corazón a Él y recíbelo como tu Señor, como tu Salvador. Nos vemos en nuestro siguiente video. Dios te bendiga.